A las 5 he dado una charla en un congreso en Oaxaca, en México, online, claro, Ya, claro. y que era, bueno, era para 3.000 estudiantes o 4.000, no sé cuántos había conectados de un montón de coles allí. Y luego tenía una reunión también online y ya acababa a las 7, pero hemos acabado a las 7:15 y ya les he dicho, no quiero más. Ya. O sea que ya quedaba libre. Tengo la cabeza así, ¿no? No, pero bueno, esto pasa todos los días, o sea que no hay problema. O sea que tenéis mucha... con el planetario y todo esto, vamos a empezar por la astronomía y la astrofísica. Sí. ¿Tenéis mucha relación con otras universidades o con otros colectivos? Bueno, intentamos estar en el mundo, ¿no? Es decir, el planetario es un centro físico. Lo que nos gusta es que la gente venga al planetario, disfrute con nuestras pelis o las actividades que hacemos de todo tipo, las exposiciones, las conferencias y así. Pero evidentemente hay un mundo ahí fuera, ¿no? Y ahora con el tema de las redes es más fácil hacer colaboraciones. El planetario siempre ha estado presente tanto haciendo colaboraciones con otros museos de ciencia y planetarios de nuestro país, como en el plano internacional siempre que se puede, ¿no? Y la verdad es que sobre todo con los temas educativos, con los temas de poder colaborar con centros educativos donde les aportas un poco, pues, eso que llamamos divulgación, ¿no? Es decir, contar la ciencia, pero como no te lo cuenta el profe y no entra en el Ya. examen, pues es más divertido, ¿no? Entonces eso nos encanta jugar, ¿no? Y nos vamos donde sea un cole o sea un pueblo o donde nos llamen. Sí, porque soléis, cuando hay el solsticio Ujú, o esto, o hay un paso ujú. de un cometa, o hay un eclipse, si soléis hacer con ay, ¿cómo se llaman? Sí, Las de agosto, las lágrimas de San Lorenzo, las también, Perseidas, sí, las sí, Perseidas, también. también soléis hacer, o sea, salidas, ¿no? Ah, Para sí, verlas claro. bien. En cuanto hay una excusa y no nos echan las nubes, nos ponemos a mirar Bueno, el cielo, que es lo que más nos sí, gusta. Sí, claro, evidentemente estamos en estamos donde Navarra y estamos. el tiempo, exacto, el tiempo es el que es. Pero dejando aparte siempre sí, ¿no? Además, yo recuerdo que una periodista nos decía hace unos años, dice, oye, antes de que hubiera planetario, aquí no pasaba nada en el cielo y ahora no paráis de anunciaros que Ya. viene, que se puede, pues yo qué sé, estos días que se podía ver Júpiter y Venus en el cielo muy bonitos. Hemos tenido un cometa. Sí, que el cometa al final Mira, se vio o no. no, 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 ya no se avisamos vio. que no, vamos, se veía con telescopio y con mucho cuidado y así, pero había imágenes muy bonitas por la red. Mm. Nosotros siempre queremos aprovechar eso porque una de las cosas que hemos querido reivindicar, y además es uno de los grandes trabajos que intentamos hacer, es el derecho a poder ver el cielo, poder ver las estrellas. Mira, nos pasa mucho cuando los chavales que vienen al planetario les preguntamos, ¿tú has visto el Camino de Santiago? ¿Has visto la Vía Láctea en el cielo? Y casi todos los chavales de menos de 20 años no les suena. Cuando el Ya. cole viene de pueblo, tenemos la suerte todavía de que muchos dicen, sí, sí, en verano ya lo he visto y tal. Pero normalmente los chavales que vienen de ciudad no conocen la Vía Láctea. Y esto es una Ya. cosa que se podía ver antes incluso desde las ciudades, ¿no? Es la contaminación lumínica. Sí, claro. Es un ejemplo de lo poco sensibles que somos con las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Algún día echaremos de menos o tendrán que venir los de Hollywood a contarnos lo guay que es mirar el cielo y entonces la gente se volverá tonta y miraremos el cielo, ¿no? Mientras tanto, lo que hemos permitido es que hayan puesto farolas y farolas y farolas, hemos parcelado la mitad del territorio y con farolas muy inadecuadas que nos impiden ver el cielo. Hace unos años conseguimos que el Ayuntamiento de Pamplona nos apagara la Plaza del Castillo, por ejemplo, ¿no? Cuando las Uf, Semanas de la Ciencia. Y de repente, o sea, ver la Vía Láctea desde la misma Plaza del Castillo era precioso. claro. Pero claro, pudimos hacerlo solo nada, media hora, una hora, justo al comienzo Sí, de la noche, lo porque que, claro, el permiso que os dieron. exacto, lo que pudimos sacarles, ¿no? Pero esto lo tendríamos que hacer más a menudo, ¿no? No se trata solamente de apagar las luces, sino de colocarlas bien, colocarlas para lo que sirven, para iluminar la calle por la noche y que estemos seguras, ¿no? Ya. Pero estas cosas se olvidan y al final parece todo pues como lo de Vigo, ¿no? Vamos a poner luces y se ¡Uy, vean desde el madre! espacio. Hala, vamos a gastar. En este escenario que estamos, vamos a gastar a lo loco. Ya, ya. En ese sentido, Pamplona creo que es una ciudad bastante contaminada, ¿no? Mm, Lumínicamente. Sí,
sí, hace unos años se acometió una iluminación, yo creo que excesiva, sobre todo para la parte más monumental, ¿no? El casco antiguo y así. Se está corrigiendo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona ha cambiado el tipo de iluminación, por ejemplo, en el Parque de Yamaguchi, que es donde está el planetario, Sí, y ahora es una iluminación, perdón, no, más estamos amable, todos iguales. más amable para, sí, estas tosecillas, que digo que ahora las farolas iluminan mejor el camino, los senderos del parque, con lo cual puedes ir por ellos muy tranquilamente, pero no lanzan luz ni hacia arriba ni hacia los lados, con lo cual el cielo se ve. Lo que pasa es que, claro, luego está el resto de Pamplona que Que nos lo no se ve. impide, ¿no? A ver, Pero yo bueno, vivo. yo creo que poco a poco pues se va consiguiendo y fíjate, hay algunos ayuntamientos, no sé, estoy pensando, de los primeros que hicieron algo fue Puente. Mm, En Puente la Reina cambiaron el tipo de iluminación y ahora es muy buena y se ve muy bien el cielo desde Puente la Reina. Recientemente lo han hecho en Lerín, por ejemplo, que además ahora es un pueblo Starlight, es decir, están cuidando especialmente la calidad del cielo y han puesto unas farolas, han ido arreglando las farolas que tenían y aparte de consumir menos energía, es decir, ahorran la factura eléctrica del ayuntamiento, lo cierto es que se ve muy bonito porque el pueblo no se ve, que es verdad. O sea, no O hace sea, que es falta iluminarlo. un pueblo oculto. Un pueblo, no, pero está bien. A las 3 de la mañana, ¿por qué hay que iluminar las murallas de no Ya, sé qué, el castillo de tal? Joder, a las 3 de la mañana, vete a hacer otras cosas y no a hacer turismo. O sea que no. claro, normal. Ujú. Y bueno, era eso, básicamente. Me han hecho una sugerencia. Ah. En lo que es el cómputo, digamos, desde el Big Bang hasta ahora, Ujú. el hombre que ocupamos, ¿el último milisegundo o...? Sí, eso es eso lo hizo este astrónomo americano, Carl Sagan, el de la serie Sí, Cosmos que Sagan, vimos sí, todos y tal, Sagan que era muy simpático, él se imaginaba un calendario, ¿no? Y decía, mira, sí, el 1 de enero es cuando nace el universo, ¿no? Y sí. nosotros llegábamos en el último segundo del universo, ¿no? Porque claro, la vida del universo tiene 13.800 millones de años, ¿no? Y Sí, entonces es lo que te quería preguntar. nosotros, Más o menos claro, cuánto calculáis ahora. bueno, la cifra, el número así exacto, que es el que yo uso en las conferencias y así, es 13.787 millones de años. Jesús, qué Esto es un precisión. cálculo, evidentemente. Sí, bueno, pero es una idea falsa, porque Ya, realmente, bueno, lo que sí nos permite entender es que es todo un proceso en el que ha habido muchas historias muy diferentes, que el universo era muy diferente cuando era muy joven claro. y luego ha ido evolucionando y ahora, justo en el último segundo de ese año, el 31 de diciembre a las 23 horas y 59 minutos, ¿no? En ese último minuto es cuando está toda la vida de la especie humana en la Tierra, ¿no? Que es como acabamos de llegar y ya nos cargamos el resto, ¿no? O sea, una cosa Sí, muy propia de los sí, humanos, sí. pero muy propia. Por cierto, leí hace poco lo de estas galaxias súper antiguas que ha visto el James Ujú, Webb. sí. ¿Se sabe algo más o...? Pues fíjate, estás muy al día, se ve que te gusta el tema, Ya me encanta. sí, claro, es que fíjate, lo publicaron el día 23 de febrero en Sí, la sí, por revista ahí fue, Nature, o sí. sea, hace nada, ¿no? Y, y se trata precisamente, el JVST es un telescopio que al mirar en el infrarrojo es Mm, capaz de ver cosas muy, muy antiguas, ¿no? mm. Y entonces ha tenido la suerte de encontrar la señal, la luz, de unas galaxias que vivieron cuando el universo tenía pues unos 400, 500 millones de años, ¿no? Esa, Sí, o esa, sea, esa región, fíjate, ese tiempo, es decir, hace 13.000 13.000 500 o años. 13.400 millones de años, ¿no? Esa época se le suele llamar la época oscura del universo porque se estaban formando las primeras generaciones de estrellas, estas se agrupaban y formaban las primeras galaxias y se cree que era todo un proceso bastante gradual, ¿no? La sorpresa de esta noticia es que las galaxias que se han encontrado son un poco tochas, o sea, son como bien hermosas, tienen bastantes estrellas. eh,
más de las que se pensaba que era posible, ¿no? Pero esto es la historia de la astronomía. Cada vez que observamos algo, intentando explicar un misterio, por ejemplo, cuáles son las primeras galaxias, encontramos una solución y un nuevo enigma, es decir, una Claro. nueva pregunta. En este caso, pues que nos hará replantear, ¿no? Esto pasa constantemente, es decir, cada vez que solucionamos o entendemos algo, lo cierto es que nos surgen muchas más preguntas. Eso está bien para los que vivimos de la astronomía, porque quiere decir que tenemos trabajo para mucho Sí. tiempo, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que dice, jo, es que estáis cambiando el rollo constantemente. Eh, cada año descubrís cosas. Digo, hombre, porque las cosas avanzan, no es Pero porque como... es una ciencia viva, no es una ciencia muerta. Ah, por supuesto. Y además tiene ese encanto de que siendo una ciencia muy viva y llena de avances y descubrimientos cada año, también es algo como muy metido en nuestras raíces culturales, ¿no? Es decir, Sí, todos claro. los pueblos de la Tierra han mirado al cielo, todas las civilizaciones se han imaginado un origen del universo, ¿no? Y el que ahora intentemos poner el relato de cómo es el universo de la mano de la ciencia, pues no deja de ser una empresa apasionante. Es que, claro, yo he visto que a partir, hombre, con el Hubble sí se vio muchas cosas que no se habían visto Ujú. antes, pero el James Webb está sacando unas fotografías que de hecho tengo, el fondo de pantalla es una de las Sí. fotografías No del eres, James no Webb, eres la única. Ujú. pero, o sea, la voy cambiando Sí, porque me encantan todas, pero desde el sí, James Webb o sea, bueno, es que es un pedazo de telescopio, es un proyecto. Fíjate que el HST, el Hubble, tiene un espejo, ¿no? sí, La colección de luz, o sea, la recolección de luz la hace con es un al espejo de espejo. unos 2,4 metros de diámetro, ¿no? Mm, Principalmente trabaja en el visible, un poquito en el ultravioleta y un poquito en el infrarrojo, pero principalmente en la luz visible. El JVST, sin embargo, no es un espejo circular, sino una especie de enjambre de hexágonos, ujú. pero que tiene un diámetro conjunto de 8,5 metros. O sea, que Es es decir, cuatro es veces. 16, bueno, cuatro Bueno, veces en diámetro, pero sí, 16 16 veces en veces. área, en Ujú. superficie, ¿no? Y además es muy reflectante, se usa una capa de oro precisamente, que es el mejor espejo que se puede tener para la luz infrarroja, que es la que observa precisamente, ¿no? La idea de usar el infrarrojo nos permite acercarnos a sitios que normalmente están oscuros, o que no emiten luz visible, con lo cual eso nos permite ir un poco más lejos. Aparte de ser más poderoso, tiene más resolución y más capacidad de observación, nos permite adentrar mejor en un poco pues en el lugar donde se forman las estrellas, conocer la luz de los planetas en torno a sus soles o Ujú. llegar a los primeros millones de años de la vida del universo, ¿no? Sí, Y porque por eso nos va a dar mucho trabajo. el Ujú. infrarrojo, cuanto más deriva al rojo, más antiguo es, ¿no? Sí, esto es porque el universo se va expandiendo, por un lado, y entonces la luz que nos llega de objetos que están muy lejos, ha viajado mucha vida del Claro. universo, ha viajado un 90% de lo que tiene la vida del universo, y el universo ha ido creciendo mucho y por eso lo vemos más en las radiaciones de menor frecuencia, ¿no? En las más rojas o infrarrojas. Esto es muy complejo porque, claro, tendemos a pensar cuando miramos con un algo, o sea, te pones una cámara con teleobjetivo, Mm, y lo que tienes la idea, nuestro cerebro nos está diciendo que estamos acercando los objetos lejanos, ¿no? sí, Pero cuando estamos mirando con telescopios de estos el universo, no es tanto que los estamos acercando como que estamos viendo antes en la historia del tiempo. eso es lo que te O iba a sea, cuando decir estamos... ahora, Sí, sí. que estamos mirando al pasado, pero al pasado, Son... pasado, pasado. Exacto. Claro, fíjate, cuando miramos la Luna, que está Mm, a 380.000 kilómetros más o menos de la Tierra, la estamos viendo como era hace 1,3 segundos, ¿no? sí, Con lo cual, bueno, pues cuando se oían las conversaciones entre los Apolo y Houston, había una demora precisamente porque la señal tenía que ir y volver y eran dos claro. segundos, ¿no? Mm, Cuando estamos mirando el Sol, que está a 150 millones de kilómetros, lo estamos viendo tal como era hace 8 minutos, ¿no? mm. El Sol está a 8 minutos luz. Marte puede estar a 50 minutos luz, Saturno a 1 hora y algo. La estrella más cercana está tan lejos, está a tantos billones de kilómetros de nosotros, que Cuatro su luz años tarda en luz. llegarnos, exacto, 4 años, fíjate. Con lo cual, fíjate que al ver a Próxima Centauri,
estamos viéndola hace 4 años. Es decir, la luz que nos llega ahora es de hace 4 años. Es lo simultáneo, pero no podemos dejar de pensar que la estamos viendo como era hace 4 años. Y pensamos que hace 4 años todavía no había pandemia, fíjate. Eh, Sí, es verdad. em, claro, cuando miramos a la estrella polar la estamos viendo como era hace 400 años, cuando estaban ahí Galileo y Kepler mirando el cielo y haciendo cálculos. O cuando estamos mirando a la galaxia de Andrómeda, la estamos viendo como era hace 2 millones de años, antes de que los sapiens apareciéramos por el planeta. O sea, que cuando estaban por ahí los del Homo erectus y Sí, estos predecesores los de nuestros, ¿no? La Atapuerca y toda esta gente. La porca vino después, incluso, Bueno, sí, eso sí. dicen. Sí. Y eso. Y a ver, pues eso era explicar, que me explicaras, que ya Ujú, tenía una idea, pero bueno, para que la gente sepa cómo lo difícil, lo bonito y lo ujú. complicado que es de entender todo este mundo para los que son Bueno, sí. profanos. No, hombre, pasa, pero es muy divulgable. O sea, fíjate, nosotros en el planetario hacemos películas y hacemos sesiones con Mm, escolares de primaria e incluso de sí, infantil. sí, sí, O sea, que mi hijo vienen estuvo, pero chavales hace de 30 cuatro años. años y tal. No, pues fíjate, ha habido toda una generación de gente de por aquí que ha pasado por el planetario, ¿no? Pero, o sea, cuando estás hablando con chavales de 3 o 4 años, estás hablando de cosas diferentes. Evidentemente, Sí, ya, claro. no les. Pero luego resulta que llegan los chavales y te preguntan, dicen, ¿qué es un agujero negro? Porque lo han escuchado en casa, porque está por ahí. O sea que a veces los Claro. chavales tienen también esas preguntas, ¿no? Entonces nosotros les contamos que es un agujero negro, les contamos cómo la luna hace fases y por qué decimos que es mentirosa y pobre luna, qué culpa tiene de Sí que que, le digamos claro. esas cosas, o de dónde vienen los nombres de los días de las semanas, ¿no? Fíjate, hay mucha astronomía que está por ahí y que no toda es complicada. Es cierto que cuando nos ponemos a pensar en algo como el origen del universo o el nacimiento de las estrellas o todo eso, pues evidentemente ahí estamos metiendo física y estamos metiendo realmente un conocimiento pues que se ha dado principalmente en el último siglo, ¿eh? Y ese es complicado. O sea, la teoría de la relatividad general no hay Dios que no entienda. O sea, es No, dificilísima, no. ¿no? Esa A ver, bueno, y yo te lo digo que yo soy físico, ¿no? Y a ya. lo largo de la carrera no acabas de entender y manejar toda la potencia de cálculo de esas ecuaciones y tal es muy complejo, o la física teórica actual, ¿no? Sí, Es si ya nos muy metemos en complicado. la cuántica, ya. Exacto, todas las implicaciones que tiene, todas esas preguntas. Entonces, contarlo en plan sencillo, sin usar fórmulas, supone siempre una simplificación, ¿no? Claro. Que a veces pues es un poco dura, pero hay que hacerla, porque a la gente no le puedes decir, no, no, es que para esto tienes que hacer un curso universitario. Dices, pues no, no, cuéntamelo, que para eso te pagamos. O sea que A no. ver, yo te voy a contar una anécdota, le pasó a mi hijo. Empezaba a estudiar químicas y tuvieron un seminario con Echenique, con Pedro Echenique. Sí, Y les preguntó Echenique, ¿alguien se ha leído la breve historia del tiempo de Hawking? así. Y Ujú, va mi hijo y levanta la mano así. Dice yo, dice, ¿y eso? Dice, no, es que mi madre lo compró, dice, y ujú, se lo leyó. Y dice, ¿pero tu madre es física o...? Dice, no, no, porque le encanta leer y lee cualquier cosa. ujú. Y dice, ¿entendió algo? Creo que no, yo tampoco. Le dijo, pues dale a tu madre la enhorabuena en mi parte por leerse algo que no entiendo ni yo. Así le dijo. Claro, no me extraña. Y eso que tiene algunas cosas que le coges un poco el aire y está muy bonito, Sí, ¿no? A la veces, a primera veces parte, la pasa, o sea, segunda no. La mira, primera yo parte sé, es yo sé fácil. que muchas veces cuando doy una charla, ¿no? A veces te piden, me piden charlas sobre temas como de dónde viene o la vida en el universo o el origen del universo, ¿no? Uf, ya. Bueno, yo os lo cuento, ¿no? Y digo, yo os lo cuento y os voy a intentar explicar lo que sabemos y lo que no sabemos, que a veces se olvida que no sabemos muchas más cosas de las que sabemos. Sí, cierto. Y os voy a contar por dónde pueden ir las tendencias y qué podremos saber en el futuro si hay un poco de suerte. Y entonces la gente al final dice, pues bien, cuando lo decías me suelen decir, te he entendido todo.
Digo, ahora bien, yo sé que voy a llegar a casa, me decía el otro día una mujer muy graciosa en Donosti, y me decía, yo sé que voy a casa, se lo intento contar a la hija y ya no me sale. No, Dice, no, te es que es pones a muy hablar difícil. de galaxias y de no sé qué, y a mí yo ya me lío. Y decía, bueno, pues la primera vez bien, pero igual otro día resulta que escuchas algo o escuchas una noticia en la radio y dices, ay, si yo de esto me suena, si oí hablar de lo que era un agujero negro, yo qué sé. Y Sí. fíjate que lo gracioso de todo esto es que no tiene nada que ver. Quiero decir, no sirve para nada. O sea, sirve para conocer, para imaginar muchas cosas, pero no nos abarata la cesta de la compra ni cosas de estas, ¿no? No, O sea, que evidentemente es ese no. conocimiento básico que no soluciona problemas, que puede parecer inútil. Eso era una frase que Sí, decía yo lo he oído Parmenides en muchas Ética, veces y ¿no? me da mucha rabia. Sí, Eso decía, de hombre, que eso no es sirve algo para nada. inútil. Ya. Claro, no sirve para nada. Dices, pero sirve para mucho, ¿no? De la misma forma que la literatura dice, no sirve para nada. ¿Por qué te pones a leer libros antiguos? Y dices, joder, porque lo que aprendo sobre cómo somos o cómo podemos ser O es como hemos impresionante, ido. ¿no? O cómo hemos sido. O sea, que quiero decir, por supuesto que tiene una utilidad. Esa manía de, esto tiene que, ¿para qué sirve, no? Eso que nos dicen mucho. ¿Y esto para qué sirve? Y yo digo, pues para no ser tontos, o sea, para preocuparnos por algo más de lo que tenemos aquí delante todos los días. Em, Otra cosa que te quería preguntar, la ecuación de Drake, Mm. porque es que yo me hago un lío ya con las ecuaciones que me sacáis por ahí. Bueno, esto es. En ingeniería, se solía decir, los sistemas, metes basura y sale basura, ¿no? Cuando haces una Sí, claro. programación o un algo, se llama los sistemas GIGO, ¿no? Garbage Sí. in, garbage out. Es decir, lo que metes, sacas, ¿no? Es muy difícil que metiendo porquerías saques un conocimiento tal. Pues yo tengo la sospecha de que la ecuación de Drake es poco más que una ecuación publicitaria. Es decir, la pregunta es lícita, ¿no? ¿Cuántas Mm, civilizaciones habrá extraterrestres con las que nos podamos comunicar, ¿no? Y entonces dices, bueno, como es una pregunta que no sabemos, vamos a claro. hacer un cálculo de esos que llaman cálculo de Dyson, ¿no? Vamos a Mm, abordarlo por partes a ver si podemos hacernos una idea. Por ejemplo, podemos preguntarnos cuántos planetas habrá como la Tierra, cuántas estrellas hay, cuántos sí, planetas, eso en cada vez cuántos puede sale. haber vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder meterles un número, o sea, es decir, cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, eso podemos calcularlo o estimarlo bien. Sí, ¿Cuántos planetas como la Tierra empezamos a poder hacerlo? Pero esto lo hemos empezado a poder hacer hace 15 años o menos, ¿eh? Porque sí, antes no poco más o conocíamos los menos. planetas. Mm. O sea, pero fíjate, la ecuación de Drake se hizo en los años 60, con lo cual, durante más de medio siglo, se le ha estado metiendo basurilla a esos datos Ah, que se ya, veían, claro. eran ciertos. Bueno, pues nos va pasando lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de los planetas parecidos a la Tierra, es decir, con condiciones buenas para la vida, generan realmente vida? Ni Ni idea, porque es idea, que no conocemos otro mundo que no sea el nuestro. claro. Sabemos que en nuestro planeta la vida nació muy rápido. Es decir, si nuestro planeta se formó, empezó a enfriarse hace 4.100 millones de años o un poco por ahí, en 100, 200 millones de años empezaban ya los primeros seres vivos, ¿no? Mm, Igual esto quiere decir que la vida es ubicua, que se puede dar en muchos sitios del universo, pero no tenemos ni idea. Lo mismo, si nace la vida va a haber una especie inteligente. Joder, pues sabemos que la historia de nuestra Tierra ha sido una historia de extinciones, cambios del sí, azar, vamos del por la caos. sexta, ¿no? Ya. Claro, y tampoco sabemos, es decir, y fíjate que la vida tecnológica, digamos, la vida con ondas de radio en nuestro planeta, pues tiene 100 años, ¿no? Sí, no tiene Desde que más. se empezó la La radio y radio. así, Mm, pues, exacto. Con lo cual, bueno, si llevamos viviendo solo nuestra especie, llevamos 150.000 años en la Tierra y solamente en los últimos 100 hemos tenido radio, eso quiere decir que es un porcentaje bajísimo, ¿no? ¿Cómo extrapolamos? Es decir, ¿cómo de aquí podemos sacar en esa fórmula cuánta gente hay ahora escuchándonos o así? Pues lo siento mucho, pero no se puede. Con lo cual, igual es una buena forma, la ecuación de Drake, y por eso decía que es algo publicitario, nos permite reflexionar, ¿no? ujú. sobre qué decimos que haya extraterrestres o que nos puedan visitar, ¿no? Sí. Es decir, lo altamente improbable que es se puede entender con estas ecuaciones, pero evidentemente no son ecuaciones útiles. Es como esa fórmula que todos los meses de enero sacan los medios de comunicación de un profesor de psicología de la Universidad de Bath, creo que era en Inglaterra,
que dice que la fórmula de cuál es el día más triste del año y que siempre sale el Ah, sí. tercer lunes y tal, ¿no? Bueno, eso es pura basura, o sea, es decir, no es ni una fórmula, ni quiere decir nada, ni es más que un anuncio, por cierto, publicitario de viajes, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da? Como a la gente nos gusta poner, es como cuando alguien te quiere mentir y te dice, es que esto cuesta 97,25. ¿No? Y entonces, al escuchar ese número tan preciso, dices, joder, esto sabe mucho, ¿no? Ya. Dices, no, me podría haber dicho cualquier otro número. Bueno, pues con la ecuación de Drake nos pasa un poco eso, que nos engañan. Nos engañan, pero como, ¿no? Pero ¿tú Ujú. crees que hay algo por ahí afuera? Podría haberlo. Es decir, en todo lo que vamos conociendo de la Tierra, de la vida, del universo, puede haber muchísimos sitios donde se haya dado la vida e incluso que puedan existir civilizaciones, ¿no? Es Mm. decir, seres inteligentes, organizados y todo eso. El problema es que el universo es muy grande, es Sí, demasiado grande, ¿no? sí, yo creo que no nos hacemos una idea de lo grande que es Claro, la yo gente sí, normal. porque Tú sí, trabajo un pero yo poco en no. eso. Claro, claro, por eso, a pesar de que los astrónomos solemos decir, sí, es muy posible que haya vida en otros mundos, ¿no? Lo que pasa es que están tan lejos que a todos los efectos es como si estuviéramos solos, ¿no? Ya. Había un chiste que era eso, un padre y un niño, ¿no? Y el niño le pregunta al padre, le dice, papá, ¿hay alguien ahí fuera? ¿Estamos solos en el universo? Y el padre dice, estamos solos. Pero le dice el niño, ¿pero hay alguien ahí fuera? ¿Pero hay otros? Y dice, sí, sí, por supuesto. Hay muchos mundos y estarán habitados. Pero ellos también están solos. Es un Claro. poco, ¿no? Lo que nos pasa a las enormes distancias del universo, mientras no nos inventemos la teletransportación, los agujeros negros y todas estas cosas que se usan en la ciencia ficción, desde luego lo tenemos difícil. Hombre, más que agujeros negros serían agujeros de gusano, ¿no? Digo Bueno, yo. sí, sí, exacto, no en agujeros de gusano, sí. Mm. Ujú. Pues eso era, digamos, en base a la ciencia. Ujú. Muy También te bien. quería preguntar, a ver, yo te leo todos los lunes en el diario de noticias. Ujú. Y hubo hace unos, no sé, fue hace 2 semanas o así, 2 semanas creo que fue, el artículo este de la codicia. Ah, sí. Me llamó muchísimo la atención, porque es que lo clavas. Bueno, no digo nada que no sea lógico y que no. Quizás lo más terrible es que vivimos, nos hemos quitado la capacidad de indignarnos, ¿no? Yo creo que Sí. precisamente la conciencia social o los colectivos, tanto los sindicatos como los grupos políticos, son la mejor excepción a todo esto y afortunadamente queda algo. Ujú. Porque si no, vivimos en una sociedad, o sea, así estoy pensando, ¿no? Es decir, vamos a ver, ahora las empresas eléctricas se han convertido en empresas verdes que están haciendo la transformación y se están llevando todo nuestro dinero y el dinero de Europa en hacer parques eólicos, supergranjas solares y no sé qué. Y además les facilitamos el camino quitando todas las limitaciones de impactos ambientales y tal, que se está haciendo eso así, ¿no? Mm. Y tú dices, ojo, perdona, o sea, vamos a ver, me parece muy bien porque son empresas muy grandes y tendrán mucha gente y lo harán estupendamente, salvo por una cosa. Hasta ayer, estas empresas han estado aprovechándose de los combustibles fósiles, generando el problema del cambio climático, de la Climático. emergencia Ujú. climática, y no han pagado nada por ello. Y No digo siguen ya que sin pidan pagar. perdón, que pidan perdón, no, es que no han pagado por ello. Se han estado aprovechando de los beneficios, han especulado con todo, se han quedado con todo el territorio y con todos los parabienes, y ahora son ellos los que nos van a salvar, ¿no? De la Sí, crisis energética. sí, sí, Y ya. digo, joder, no sé, se me hace un poco raro, ¿no? Es decir, lo que ha primado, si hay algo claro en todo el capitalismo que vivimos, es que lo único que prima es la codicia, ¿no? Los pocos avances sociales o los pocos beneficios que se revierten a los trabajadores, a las trabajadoras y a la sociedad es porque hay impuestos, es porque hay a veces normas o hay políticas sociales. Porque si les dejáramos a ellos, se rapiñaban todo, ¿no? O sea, no es lógico que cuando analizas un poco la evolución en los últimos años, con pandemias, crisis y todo eso, te encuentres con que el porcentaje, el pequeño porcentaje, el 2-20% más rico
del planeta, y pasa en nuestro país y pasa en nuestra comunidad foral y en cualquier lado que lo miremos, los más ricos se han incrementado un 20% su riqueza, mientras Sí, que la gran masa de gente que tiene sí, un el salario noventa y ocho por medio y tal, ciento no sé qué, restante. exacto, esos hemos perdido poder adquisitivo. O sea, Sí. que no me vengan cuentos tartaros diciendo que estos señores que están ahí llevándose el dinero van a ser quienes lideren el mundo de jauja que nos quieren vender, ¿no? De que Bueno, el todo mundo va a de estar House será el bien. suyo, porque el nuestro no lo es. No, no, claro, nunca lo ha sido. Y Lo nunca que lo ha pasa es sido. que yo no soy, o sea, no, mis comentarios tienen a veces un poco de esas reflexiones, pero es cierto que, bueno, hay días en que uno está un poco más encabronado de lo Yo que creo que suele ese día estar, ¿no? estabas muy Hay que encabronado. decirlo. Sí, pero no por nada en concreto, ¿eh? Bueno, sí, recuerdo que eran esas semanas era cuando se estaban dando a conocer los beneficios de la Sí, banca los y de enormes las beneficios. eléctricas, ¿no? Enorme beneficio.